Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Una vez más estamos presentando el programa Lea la Biblia. Usted nos está acompañando. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas. Y yo, Bruno Valle, aquí en Managua, Nicaragua. Hoy comenzamos con Crónicas. Sí, vamos a ver los dos libros de Crónicas. Y después de leer Reyes, por ahí podemos pensar, bueno, este es el mismo material, son las mismas historias, pero tenemos que entender que hay una diferencia, que mientras que los libros de Reyes eran para un pueblo en exilio, ya Crónicas es para el pueblo después de regresar del exilio. Está apuntando la necesidad de reconstruir el país, va a enfocar temas que va a ayudar al pueblo en esa obra de levantar el país de nuevo. Sí, definitivamente. Ahora bien, ¿quién escribió Crónicas? No podemos asegurar quién es el autor, pero sí podemos hablar un poquito de la intención que tenía este autor o autores de estos libros. Enfocar la imagen de David como el iniciador de una dinastía eterna, además de constructor de una nación que teme a Dios. Ahí va girando la temática, la idea editorial de quienes escribieron estos libros o quien escribió este libro. El libro menciona algunas de sus fuentes, las fuentes que utilizó, por ejemplo, las profecías de Natán, de Ahías y de Ido. Ahí aparecen varios versículos que podríamos mencionar. Y por supuesto vamos a decir también de que este cronista utilizó como fuente los libros tanto de Reyes como de Samuel. Es muy lógico entender esto porque se trata de vertientes que iban alimentando toda la historia del pueblo de Israel, partiendo de los reinados más importantes. Y enfoca sobre todo a David y sus descendientes, porque así es. La idea de que un descendiente de David siempre iba a estar en el trono es algo muy importante. Además, David y Salomón construyeron el templo. David juntó los materiales y Salomón ejecutó la construcción. Y esto es algo importante. O sea, el libro enfoca mucho el templo. Cuando habla del país del norte es solamente para hablar de los que vinieron para adorar a Dios. No entra en las historias de los reyes del norte. Está todo enfocado en el templo, porque este pueblo que ha regresado del exilio necesita entender la importancia del templo para que se dediquen a construir el templo de nuevo. Por ahí querían ocuparse de otras cosas y vemos eso en otro libro de la Biblia. Estos libros enfocan el templo, la importancia del templo para que la gente se dedique a reconstruir. Ahora, hay una cosa que tenemos que señalar puntualmente. La imagen de David se destaca, pero recordemos que lo que pasa es que en la historia bíblica los gobernantes tienen una gran responsabilidad delante de Dios. Y si gobiernan obedeciendo su palabra, les va bien. Si gobiernan en desobediencia, definitivamente el castigo viene. Y es por eso entonces que aquí el cronista se encarga de ir esmerilando, ir poniendo, ir cincelando la imagen de David como un hombre obediente que se preocupa por el culto, por el templo, por el arca del pacto, por la organización del culto y todo lo que tiene que ver con un reino que gire alrededor del Señor. Así vamos viendo una nación que se va consolidando alrededor de Dios y alrededor de un rey obediente. Claro. Debemos hablar un momento de la fecha del libro. No sabemos exactamente. Por supuesto, hay eruditos que discuten por aquí, por allá en cuanto a cuándo se escribió. Lo que sí sabemos que se escribió después de que los judíos regresaran de su cautiverio, porque, según de Crónicas, termina en el momento en que Ciro,
el rey de Persia, decreta que los judíos pueden regresar. Entonces vemos, empieza con Adán, ¿no? Abarca toda la historia bíblica, trayéndolo a ese momento, el momento en que el pueblo está regresando. Entonces tenemos que pensar que estos libros se escribieron más o menos en ese momento. Sí, ahora bien, entendamos una cosa. Aunque los libros de crónicas, o el libro de crónicas, porque uno en realidad dividido en dos, aunque estos libros o este libro habla de la misma época histórica del libro de los reyes, el enfoque es completamente distinto. Ahora bien, es obvio que el autor de Crónicas cree que la mejor esperanza para Israel era reconstruir el templo y restaurar la adoración que se ofrecía en ese templo. Cuando cuenta la historia de Israel, enfoca por completo la nación de Judá, solamente mencionando las tribus del norte cuando se relacionaban con el reino del sur. Porque él va ahí elaborando esa idea de que todo debe girar alrededor del Señor, el templo, la adoración, y el enfoque también que tiene este libro es ahí a la adoración verdadera, dirigida por una casta sacerdotal aprobada por Dios, etc. Claro, y justo al lado y en conjunto con esta enseñanza está el enfoque en la dinastía davídica. Ajá, claro, de claro. nuevo, especialmente David y Salomón por su conexión directa con el templo. Pero es notable, si comparamos Crónicas con Primera y Segunda de Samuel, claro, y con Primera de Reyes, vemos que Crónicas como que no quiere mencionar las cosas feas, no Sí, presenta lo bueno de David y Salomón, nos muestra cómo su obediencia los llevó a la bendición en contraste con Saúl. Saúl es presentado como rey desobediente que llegó a una muerte prematura, y sus hijos llegaron a esa misma muerte prematura por la desobediencia, mientras que David y Salomón, por su obediencia, recibieron la bendición de Dios. Es un tema muy importante acá. Ahora, en este libro se incluye el Salmo 105. Salmo 105, porque es obvio que el autor lo que quiere es enfocar que Dios quiere utilizar a Israel como un medio de enlace entre él y las otras naciones. Es decir, que Dios como que se internacionaliza ya en este sentido. Ese es el enfoque también que tiene este libro, tratar de hacer ver de que Dios va a utilizar a esta nación para darse a conocer al mundo, se internacionaliza. Dios tiene una voz para el extranjero también. E incluso ahí aparece un rey muy importante, Ciro el Persa, declarando la gloria de Dios e invitando a todo el pueblo de Dios a que suba al templo para adorar. ¿Qué te parece? Sí, es una cosa llamativa, ¿no? Sí. Cuando vemos todo lo que es el Antiguo Testamento, Crónicas es un libro que quiere reconocer la obra de Dios en todas partes. Bien, podemos hablar brevemente de bosquejo. Primera de Crónicas empieza con una genealogía larguísima. Le felicito si usted lee todos los nombres en esa genealogía, porque realmente no es fácil. Luego pasa a hablar de David. Habla brevemente de Saúl, pero pasa a enfocar a David y todo lo que hizo. Y después ya en Segunda de Crónicas pasa a hablar de Salomón, la construcción del templo. De ahí va enfocando los reyes de Judá según su relación con el templo. En los libros de Reyes hablaba más de su fidelidad al pacto. Ajá. Crónicas habla de si respetar el templo, si reacondicionar el templo, si profanaron el templo. Realmente ese es el enfoque, como Sí. hemos mencionado. Y quiere mostrarnos también las razones por el exilio, y termina, como dijiste, con la proclamación de Ciro, que todos debían alabar a nuestro Dios y que los judíos podían hacer de nuevo su templo. Así que bueno,
vamos a pasar un tiempito viendo Crónicas. Usted va a ver que no es exactamente igual a los libros de los Reyes. Así que tenemos mucho para ver, mucho para aprender, no mucho tiempo hoy. Así que seguimos adelante. Vamos a continuar con este programa después de esta pausa. Estos son los libros de Crónicas en 60 segundos. A primera vista, los 65 capítulos de los dos libros de Crónicas parecen ser una repetición de la información que se encuentra en Samuel y Reyes, pero Crónicas nos presenta otro punto de vista. Crónicas se escribió para los que regresaron del exilio, con el propósito de ayudar en la reconstrucción de un país y su templo. Crónicas enfoca a David y sus descendientes, enfatizando las bendiciones que reciben los que obedecen a Dios. Sobre todo, el cronista cuenta todo lo que tiene que ver con el templo. El libro termina con la voz de un rey extranjero, Ciro de Persa, declarando la gloria de Dios e invitando a todos a subir al templo para adorar. Son los libros de Crónicas en 60 segundos. Mi corazón. Vemos que Crónicas como que no quiere mencionar las cosas feas, no presenta lo bueno de David y Salomón, nos muestra cómo su obediencia los llevó a la bendición en contraste con Saúl. Mi corazón sea fiel, Señor. Saúl es presentado como rey desobediente que llegó a una muerte prematura y sus hijos llegaron a esa misma muerte prematura por la desobediencia, mientras que David y Salomón por su obediencia recibieron la bendición de Dios. Es un tema muy importante acá. Dios Todopoderoso, tu pueblo te busca. Buscamos estar en tu presencia, buscamos conocerte mejor, conocer tu voluntad. Pedimos, oh Padre, que hoy nos hables por medio de tu palabra, que podamos abrirla, estudiarla y conocerte mejor. Pedimos, oh Padre, que nos guíes y nos ilumines en nuestros estudios. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.